La Primera Guerra Mundial siempre se ha visto como una guerra en blanco y negro. Era la única manera que tenían de filmar las imágenes del frente y las escenas recreadas para la cámara. Pero la realidad no era así. La realidad ocurrió en color. La masacre, las novedades, el choque, los levantamientos políticos, la victoria, la derrota. Los campos eran verdes, el fango pardo y las luces brillantes. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología por ordenador, se ha devuelto el color fielmente y con gran detalle al blanco y negro de la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, esta serie contará la historia de la Primera Guerra Mundial tal como la vieron los que lucharon en ella. Primera Guerra Mundial en color. Catástrofe. Las tropas alemanas se dirigieron a la frontera con Bélgica. Los estrategas alemanes consideraban que un ataque rápido a través de Bélgica sería la forma más sencilla para entrar en Francia y adueñarse de París. El 3 de agosto, un lunes festivo, los británicos recibían la noticia sin poder creerla. Esta mañana, a la hora de desayunar, nos enteramos de que se ha declarado formalmente la guerra entre Francia y Alemania. Alemania ha declarado a Bélgica que si sus tropas pueden pasar sin ser molestadas por territorio belga, protegerá sus intereses en el tratado que se firme al final de la guerra. Bélgica se ha negado indignada y el rey de los belgas ha pedido ayuda al rey Jorge de Inglaterra. Había una fuerte corriente de simpatía hacia los belgas en Gran Bretaña y mucha gente decía, por Dios, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o actuaremos como gente decente? El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica. Por fin, ya tengo órdenes. Por favor, mamá, intenta no perder nunca de vista lo que yo he comprendido. Si en estos momentos pensamos en nosotros mismos y en nuestros seres más cercanos, seremos mezquinos y débiles. Debemos mantener una visión amplia y pensar en nuestro país, en nuestra patria, en Dios. A medianoche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Para entonces, todas las naciones de Europa habían sido arrastradas a la confrontación. Pero la creencia general era que todo habría terminado para Navidad. Es una situación sin precedente alguno en la historia mundial. Se cree que cuando empiece la guerra, 14 millones de hombres se verán implicados en el enfrentamiento. Creo sinceramente que Gran Bretaña no tenía otra opción. Era una superpotencia, la mayor superpotencia de Europa. Si había que hacer una gran demostración de fuerza en Europa, Gran Bretaña debía participar. No podían quedarse mirando y dejar que Europa se derrumbara. Había un ambiente casi de alegría. Como diciendo, ahora vamos a luchar y a hacer algo útil. No nos dábamos cuenta de lo que significaba la guerra. Eran enemigos de Inglaterra y lo único que le interesaba a un chico de esa edad era que iba a luchar por Inglaterra. El ejército alemán arrasó Bélgica sin dificultades. El 14 de agosto entraron en la capital, Bruselas. Los civiles trataron de resistir y Alemania tomó venganza, ejecutando de una sola vez a 600 belgas inocentes.
Algunos soldados alemanes empezaron a asustarse de lo que habían desatado. Ver a esa gente asustada, hombres, mujeres y niños, era algo horrible. Hasta los soldados alemanes tenían miedo, esperando los tiros que les llegaban desde todas partes. Los civiles belgas tuvieron que huir. Hay familias con 7 u 8 niños siguiendo la vía. El ferrocarril es su única esperanza. Los jóvenes no entienden nada. Los demás preguntan dónde les llevarán. Es un desastre que no se puede contar. Los alemanes avanzaban y Gran Bretaña se preparaba para librar su primera guerra importante del último siglo. Desde hacía más de 100 años, desde la batalla de Trafalgar, la Armada Británica había dominado el mar. En julio de 1914, la Armada formó en Spithead, frente a la isla de Wight, para que el rey Jorge V pasara revista. Era una imagen impresionante, pero el ejército británico siempre se había visto mucho menos importante que la Armada, y era mucho más reducido que sus rivales del continente europeo. En otoño de 1914, el primer ministro británico, Herbert Asquith, explicó al pueblo de Gran Bretaña y a su imperio que se enfrentaban a la mayor emergencia de su historia. Todos, hombres y mujeres, debían cumplir con su deber. Recuerdo concretamente un regimiento escocés, con su traje típico. Y era muy emocionante ver cómo desfilaba ese regimiento al son de las gaitas. Esas faldas escocesas moviéndose al unísono tenían algo que me emocionó. Nos emocionaron a todos. Lord Kitchener de Khartoum fue encargado de reclutar un ejército de voluntarios, inicialmente de 100.000 hombres. A finales de 1914 ya se habían alistado 1 millón. Me alisté como voluntario el 2 de septiembre de 1914. Unos 30 compañeros de trabajo se alistaron conmigo, todos juntos. Los jóvenes soldados salían para el frente desde todos los puntos del imperio. Sus familias quedaban atrás y solo podían esperar y rezar. Mi querida madre, no te desanimes y confía en la providencia. Estoy seguro de que volveré sano y salvo de esta. Voy a luchar por Inglaterra. Es algo grande y glorioso. Lo mejor que puedes hacer por mí es estar alegre y, sobre todo, escribirme a menudo. Y cuéntame todas las novedades. Los maridos y las esposas temían el momento de la separación. Me siento y me quedo mirando como una idiota su maleta junto a la pared. Luego él saca un libro del bolsillo. ¿Ves? Tu libro de sonetos de Shakespeare. Ya están donde estarán siempre. ¿Quieres que te lea alguno? Está pálido y le tiemblan los labios, pero tiene la voz firme y serena. Y pronto me dejo caer al suelo y me siento entre sus rodillas. Y mientras lee, deja caer una mano sobre mi hombro. Así, hablando y llorando y amándonos abrazados, nos quedamos dormidos. El alto mando envió la fuerza expedicionaria británica a Bélgica para detener el avance del ejército alemán. El 23 de agosto chocó literalmente con los alemanes en la ciudad de Mons. Su primer día de combate les sorprendió. La infantería enemiga avanzaba, según uno de nuestros soldados, en columnas de amasa. Se derrumbaban, cegados rápidamente. Venían en oleadas, con valor y sin desfallecer, cayendo en cuanto llegaban a la línea frontal de muertos y heridos. La rapidez con que disparábamos nos sorprendía a nosotros mismos, y hasta el peor tirador daba en el blanco, porque solo tenía que disparar contra la masa de uniformes marrones. Esas tácticas nos fascinaban, y después del primer impacto, al ver a los hombres caer impotentes bajo nuestro fuego, nos dieron una gran sensación de poder y de placer. Era tan fácil. Pero aunque los británicos no perdieron terreno y causaron una enorme cantidad de bajas en Mons, las fuerzas francesas retrocedían en el frente y los aliados tuvieron que emprender una retirada general. El ejército alemán siguió avanzando a través de Bélgica y entró en Francia.
Al mismo tiempo, al sudeste de la frontera franco-alemana, el ejército francés había empezado a atacar intentando penetrar en territorio alemán. Ese combate fue conocido como Batalla de las Fronteras. Debré y yo fijamos la vista en la sierra que se recortaba al este, la que se interponía entre nosotros y el destino. Más allá había otros soldados como nosotros, hombres que nos matarían si no les matábamos a ellos. Los soldados franceses se lanzaron de cabeza contra la artillería alemana. A nuestro alrededor, los explosivos y la metralla de todos los calibres explotaba y salpicaba nuestras posiciones con balas y esquirlas. La muerte parecía inevitable. El ejército francés fue rechazado y el ejército alemán pasó a la ofensiva. La batalla de las fronteras se convirtió en un desastre para los franceses. Los franceses perdieron unos 200.000 soldados solo en el primer mes de la guerra. Y esta es una de las grandes imágenes del viejo ejército francés atacando con sus coloridos uniformes y los oficiales con sus guantes blancos, sufriendo una masacre al enfrentarse con los rifles y ametralladoras de los defensores alemanes. Miles de franceses cayeron prisioneros y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista. Pero para llegar tenían que cruzar antes el Marne, a 50 kilómetros de la capital francesa. El comandante en jefe francés, el general Joffre, recibió una llamada desesperada del gobernador militar de París, el general Gallieni. Nuestra artillería es anticuada, las municiones escasas, las tropas insuficientes y de baja calidad. Tenemos poca capacidad para resistir. Entonces Gallieni hizo algo extraordinario. A falta de medios de transporte militares, organizó todos los taxis de París para que llevaran a sus soldados al frente a unirse con el ejército de Joffre. Joffre desató un contraataque franco-británico que desconcertó al ejército alemán. Hicimos huir a los alemanes. Estábamos furiosos y además éramos otros, en cierto modo, unos veteranos. Muchos de nosotros a los 20 años ya habíamos luchado en 3 batallas. La batalla del Marne fue el punto de inflexión del primer año de guerra. El avance alemán fue detenido en seco y sus comandantes se dieron cuenta de que habían sufrido un tremendo revés. La ofensiva alemana en el frente occidental ha sido aplastada. El milagro del Marne ha salvado a Francia. Lo llamaron milagro porque fue un ataque tan bien disfrazado, tan bien lanzado, que cogió a los alemanes totalmente por sorpresa. De repente, todos sus planes, sus ambiciones se hicieron pedazos. Y fue entonces cuando la guerra se convirtió en un conflicto que iba a durar muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, en el frente del este, al otro lado de Alemania, las primeras semanas de guerra habían sido testigos de rápidos ataques y contraataques de Alemania, su aliado Austria y su contrincante Rusia. Todo empezó con la invasión austríaca de Serbia, que fue precisamente el detonante de la guerra. La invasión no fue tan fácil y tranquila como esperaban los austríacos. Cuando los austríacos invadieron Serbia, iban muy decididos a castigar a esos malditos monos balcánicos y a demostrarles lo que valía un ejército poderoso. Pero olvidaron que los monos balcánicos llevaban mucho tiempo en guerra y tenían más experiencia que los pobres austríacos. Nunca habían librado una guerra, solo una muy pequeña en Bosnia hacía 25 años. Maniobraron con muchas pretensiones al atacar Serbia y salieron bien escarmentados. En menos de 6 semanas, los serbios echaron a los austríacos de Serbia. Al mismo tiempo, la otra mitad del ejército austríaco también combatía en una lucha feroz contra un enemigo mucho más importante de Austria y de Alemania, Rusia. Cuando estalló la guerra,
el ejército regular ruso era el más numeroso de Europa, con casi 1,5 millones de soldados. Pero a pesar de lo modernos que se veían los vehículos blindados con los que desfilaban orgullosos los comandantes del zar, el ejército ruso era poco flexible. Un observador británico escribió la siguiente comparación. Era como un musculoso campeón de los pesos pesados, al que por culpa de su volumen le faltaran agilidad y rapidez, quedando así a merced de un oponente de menos peso, pero más fibroso e inteligente. Pero el ejército ruso sorprendió a todos penetrando rápidamente en Austria ante el horror de los soldados austríacos. Para nosotros fue un golpe tremendo saber que los rusos habían penetrado tan a fondo. Pero al desánimo que siguió a esta sorprendente revelación le sustituyó la emoción de enfrentarnos tan pronto al enemigo. Fritz Kreisler entró pronto en combate. A unos 20 metros a la derecha de mi compañía, un hombre saltó por los aires con un grito de agonía y cayó desplomado, herido de muerte. Entonces sentí una corriente fría